palabra de Dios. Santiago. Bien, hermanos, buenas tardes con todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda para estar nuevamente en este lugar con el fin de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que lleva por título el temor de Dios. Este tema yo lo di en un mensaje, me parece, pero vamos a estudiarlo todo completo. Les voy a entregar las hojas. Tómalo aquí. Ya se cae. Ya, bien, entonces tenemos ya nuestras hojitas, están numeradas del 1 al 4. Vamos a hablar del temor de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar del temor de Dios? Porque muchos confunden lo que es el temor de Dios. O sea, muchos creen que al hablar del temor de Dios hay que temer a Dios de forma quizás, no sé, rara, de forma que hay que temer, del cual debemos huir de Dios en ese sentido. Pero la palabra temor de Dios o el temor de Dios tiene en la Biblia el entendimiento claro, o sea, lo que nos quiere decir sobre este tema, sobre esta palabra. Entonces vamos a leer, para ello vamos a leer Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Me van a ayudar con la lectura. A ver, Gloria. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. Ya, voy a leer otra vez porque la verdad no leyó bien. La comunidad íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Comunidad o comunión? La comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, el texto bíblico en este salmo nos habla que la comunión que debe haber con Dios, o Jehová Dios, es con los que le temen. ¿Cómo es posible que haya comunión con los que le temen? ¿O cómo es posible que los que le temen tengan comunión con Dios? ¿Ya? Pero la Biblia habla en ese sentido, que la comunión íntima, ¿ya?, de Jehová, la integridad de Dios, es definitivamente con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así dice el texto. Bueno, vamos a ver otro texto, en Salmos 33, 8. Más adelante. A ver. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ya, entonces ahí dice, tema a Jehová toda la tierra. Es su mandamiento. ¿Ya? Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Ya? O sea, manda Dios que todos los seres humanos teman a Jehová Dios. Deben temer a Jehová Dios.
En definitiva, a todos los habitantes de la tierra, a todos los habitantes del mundo, todos los de la tierra y a todos los habitantes del mundo. O sea, significa completamente a todos. Ya. Entonces, bueno, manda que teman todos los hombres y mujeres, teman a Jehová Dios. Salmos 89, 7. Salmos 89, 7 dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Ya, el 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ya. Bueno, en todos los textos que estamos leyendo hasta ahorita, vamos a leer otro en Hebreos, nos habla precisamente el temor de Dios. De eso nos habla. Pero veremos este otro texto, Hebreos 2:20. En el Nuevo Testamento, ¿no? No hay. No hay 2:20. No hay de. Hebreos 2:20, ¿no hay? 18. Ah, Entonces, entonces ahora sí van a tener trabajo de buscar el texto. No será Hechos. Más Jehová está en... ahí se lo estoy diciendo. Santo tiempo. Ya, dejémosle ese texto aislado. Ya, bueno, en Salmos 25:14, Salmos 33:8 y Salmos 89:7. Los tres textos que acabamos de leer nos indican del temor de Dios. Ya. Y dice que mayormente la comunión, en el versos que leímos al principio, el 25:14 en Salmos, nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, sus leyes, su pacto. Ya. Lo mismo nos sigue diciendo el Salmos 33:8 y lo mismo lo vuelve a repetir en Salmos 89:7, que Dios es temible en la gran congregación de los santos y también es formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ya. Ahora bien, vamos a ver más adelante ya algunas definiciones de la palabra que acabamos de ver, el temor. Ya. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en la hojita, dice algunas definiciones del diccionario expositivo del señor Vine. Ya. Bueno, este es el nombre de un diccionario que se utilizó aquí. Ustedes pueden hacer la consulta en cualquier otro diccionario, por ejemplo el diccionario de la Rose también nos dice lo mismo, pero aquí, bueno, este diccionario tendría que verse de la palabra temor, pero hay otros diccionarios en los cuales se investigó para encontrar las palabras griegas, como por ejemplo probos, que en esta palabra, como ustedes pueden ver ahí en la hojita, tenía primeramente el sentido de huir, ¿sí? Y es aquello que provoca atemorizarse, o sea, huir despavoridamente, si se quiere decir también. Huir de un animal feroz, huir de la serpiente, por ejemplo. Es de huir, pero esta palabra huir
es de la palabra temor. O sea, tener temor y por eso se huye. Por eso huye, claro. Pero Miedo. esta no es la palabra la que se menciona en los salmos. Eso entiéndase claro. No es la palabra que se menciona en los salmos. Sin embargo, encontramos en varias partes o varias páginas de la Biblia diferentes frases con la palabra temor, en las cuales se hace mención en ese sentido del que estamos hablando ahorita, es decir, de huir. Ya. Por ejemplo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tú huye de las pasiones juveniles. O sea, huye de la palabra de tener temor de esas pasiones juveniles, de huir de ellas. De huir, si se quiere decir, despavoridamente de las pasiones juveniles. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Ya. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este es el término que encontramos en la Biblia. Sin embargo, aunque encontramos la palabra de lo que yo les hago mención aquí de Pablo a Timoteo, no es la palabra que la que estamos o la que queremos investigar, de la palabra temor de Dios. Porque aquí se trata de huir de las pasiones, de las cosas carnales, de huir, tener temor de hacerlas o de mirarlas o de seguirlas. Como hizo también José. Sí, como el caso de José también. Ya él huyó, despavoridamente huyó. ¿Por qué? No dice despavoridamente el texto, pero el sentido mismo indica eso. Huyó, dice, Porque no. huyó dejando sus ropas. Claro. No quiso ¿Ya? involucrarse en el pecado. Entonces no quiso involucrarse en el pecado, eso es lo correcto. Pero a esta palabra no es todavía la palabra que se habla en la Biblia de lo que estamos tratando y lo que vamos a tratar en este momento del temor de Dios. Ahora bien, que puede trasladarse al otro caso, de que él huyó por una razón, porque era temeroso de Dios, es otra cosa. Eso sí, si no hay duda. Entonces, bueno, vamos a ver entonces algunos textos. Está en Hechos 2:43 de esta palabra, de huir por el hecho de estar atemorizado. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya, como ustedes pueden ver ahí en ese texto, 2:43. 2:43 era, ¿no? Sí. 2:43. Ustedes pueden darse cuenta que dice ahí que sobrevino temor sobre toda persona. ¿Por qué razón vino qué clase de temor tuvieron estas personas? Es la pregunta. ¿Qué clase de temor? De huir, de miedo. Ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro antes? Que... Verán, el versos 38. Bueno, este es del versos 31, si se quiere decir. Claro, ahí está. Yo voy a leer y ustedes pueden seguir en sus Biblias. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus pies enemigos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús, conozcan, dijo todos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí lo que tuvieron temor ellos, en este versículo. Al oír esto, se compungieron de corazón, ¿no? Sintieron en lo más profundo de su corazón, como que les dio un escalofrío, estremecimiento, ¿no? Tremendo. Claro. ¿Ya? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón les vino temor? ¿O sobrevino temor? ¿Por Porque se qué? sintieron culpables ellos. Ya. Entonces, los judíos que estuvieron presenciando Claro, se sintieron culpables en la muerte de Cristo y fueron actores de la muerte de Cristo, ellos sintieron en lo más profundo de su corazón, Claro. es decir, como dice el texto, se compungieron, sintieron en lo más profundo de su corazón Les dolió. el haber sido ellos, y eran los que eran culpables de haber dado muerte a Cristo. Claro. Entonces, ellos tuvieron temor en ese sentido. Bueno, pero todavía no era del temor de Dios. Bueno, sintieron temor, dice, sobrevino temor sobre toda persona, nada más. Ya. Pero entonces de huir, o sea, del temor de lo que estamos hablando, de huir, o sea, del que se sintieron atemorizados, y de aquello que puede provocar la huida, es tener miedo, terror, en cierto sentido, de saber definitivamente que habían dado muerte al Cristo. Hasta ahí todavía no era el temor de Dios en ese sentido. Pero bueno, ellos dijeron no, pero no sabíamos, pero sintieron, se estremecieron ellos. Culpables. Ahora miremos el versos 19 y 17 del mismo texto, del mismo libro. A ver si puede leer Lucho. 19 y 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados en nombre del Señor Jesús. Ya. Pero ¿por qué tuvieron temores si aquí? Dice, y tuvieron temor todos ellos. ¿Pero por qué tuvieron temor? ¿Era del temor de Dios o de qué clase de temor era? Porque cualquiera puede coger este texto y decirles, miren hermanos, ustedes nos dicen que... Esto era sobre otro tipo. Ya, y alguien les va a coger este texto, y si ustedes no tienen el contexto, les va a decir, bueno, mire, aquí dice que tuvieron miedo a Dios. Digo, van a decir, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener el contexto. Es decir, ¿cómo les diría? El texto en este caso. A ver, si es que realmente es el temor a Dios o a qué es. Parece que es una de las causas que ellos tuvieron miedo, porque dieron saltar a aquel hombre que poseía un espíritu Ya. malo. Entonces, recordemos que la palabra probos, de la cual les digo del griego, probos, que significa y que tiene el sentido de huir y de estar, digamos, atemorizados, y que tiene, o es de aquello que tiene de provocar a huir, en ese caso, o como yo les decía antes, huir despavoridamente, ¿ya? Entonces, de ese sentido, es el sentido precisamente el que nos habla aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden leer, yo no voy a leer todo, pero si ustedes pueden leer unos textos antes, ya desde el 13, yo no sé, desde el 11 puede ser, o desde el 5 puede ser,
Pero yo voy a leer solamente el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue lo que vieron. Esto fue lo que vieron y todos dicen, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos. Entonces, los judíos y griegos que vieron el acontecimiento Claro. del que estaba endemoniado, ¿sí? O del que tenía el espíritu malo, ¿ya? ¿Cómo hizo con aquellos que supuestamente querían hacer lo mismo que hacían los apóstoles, de aquellos exorcistas judíos, de ahí dice en versos 3, ¿ya? Quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, lo mismo que hacían otros apóstoles, Lo quisieron pagar por el dinero. Espíritu Santo. Entonces, y no pudieron hacer, más bien salieron atemorizados, huyeron, ¿sí? Huyeron, dice ahí el texto, dice ahí el verso 16, de aquella casa, desnudos y heridos, por el hombre que tenía un espíritu malo, o sea, espíritu, sí, malo. Demonio. Entonces, ese fue el caso del temor. Así, no era el temor de Dios. No se trata del temor de Dios, porque si alguien va a coger este texto y va a decir, mire, aquí es el temor de Dios. No dice el texto que es el temor de Dios. Este texto únicamente se refiere que tuvieron temor todos ellos Fue lo que vieron. de lo que vieron, Claro, el acontecimiento que se dio de aquellos personajes judíos, Que salieron. exorcistas, que intentaron buscar la manera de que sacar el espíritu malo de aquel personaje que estaba dominado por el espíritu malo, Pero intentando que ellos decir y hacer lo que los apóstoles hacían por el Espíritu Santo. Ya. Y lo cual no pudieron porque ellos lo que intentaban era por medio de otras cosas. Bueno, entonces sobre eso se trataba el temor, pero no es el temor de Dios. Entonces, para decirles que cuando nosotros estudiamos o cogimos un texto de la Biblia, tiene que concordar con el tema que estamos tratando. Es decir, si usted quiere hablar del temor de Dios, sí puede coger ahí infinidad de textos en la Biblia, pero asegúrese que el texto exclusivamente se refiera al temor de Dios, porque si usted coge este texto, definitivamente no es el temor de Dios. Sería confusión, Sí. mal interpretada. Usted dése cuenta que era el temor de aquellos que huyeron, despavoridos, de aquella casa, desnudos y heridos por causa de aquel personaje que tenía un espíritu malo. Claro, porque vieron lo que Ya. estaba pasando. Entonces, huyeron de este personaje, pero no es... Tuvieron temor de no eso, tuvieron que temor, vieron. tuvieron temor, digamos, de este personaje, pero no tuvieron temor de Dios. No habla del temor de Dios este texto. Ahora bien, entonces eso es lo que nos dice la palabra probos, de la palabra griega probos. Ya, como este texto hay muchos otros textos que podemos ver. Sin embargo, en nuestro tema de estudio podemos encontrar varios textos que nosotros también tenemos que aprender a diferenciar. Pero vamos a leer 1 Corintios 2:3. A ver, Delfín. Ya llega la noche que duermes. Delfín. Lee el 1 texto. Corintios 2:3. 1 Corintios 2:3. Te cansaste mucho. Ya, a ver. 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros en debilidad y en mucho temor y temblor. Ya, muy bien. Ahora bien, ¿de qué se trata aquí? El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 2, versos 3, les dice en la carta, y estuve entre vosotros con debilidad. Con debilidad. ¿Cuál fue la debilidad?
Entonces dice, y con mucho temor y temblor. ¿Sí? Con debilidad y mucho temor y temblor. Ya. Ahora, pero ¿de cuál temor está hablando el texto? Dice el versos 2:1, el capítulo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui con excelencia, con palabras que podían dar como que yo pueda ser el mejor entre ustedes. Ya, tal vez, ¿no? O que tal vez que sean palabras mías. Ya, así. Pero ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque también tenemos que diferenciar, saber de qué se trata, de qué está hablando Pablo en la carta. Bueno, Pablo les dice en el verso 1 que cuando se fue donde ellos, así dice el texto, ya, el capítulo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Pero de cuáles palabras y sabiduría? O sea, mías, humanas. Pues me propuse, dice el verso 2, ya cambia de tono, y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, yo, lo que únicamente me fui a vosotros, era para hablarles el Evangelio, punto. Eso era todo. ¿Ya? Las palabras, las cosas que sabía del Evangelio. No eran mis palabras, mi excelencia, sino la palabra de Cristo. Ahora bien, pero Pablo sigue diciendo en el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y temor y temblor. Es decir, hablaba que también como hombre, ¿no es cierto? Como hombre, también estuvo con temor, porque no habla de otra cosa, ¿ya? ¿Ya? Porque no habla de otra cosa. Dice que también estuvo entre ellos con temor, pero no dice el temor de Dios, sino, ya les digo, lo que ya vimos antes, el temor probos, de la palabra que tiene el sentido de huir, ¿ya? Es decir, estaba atemorizado él entre los a quienes predicaba el Evangelio. Sí estaba atemorizado, sí. Estaba con mucho cuidado, ¿sí? Eso sí, estaba con mucho cuidado, y cualquiera pues que va a predicar el Evangelio en algún lugar va a estar con cuidado, después de todo encomendándose a Dios, sí, con temor de Dios, pero siempre estará al cuidado, ¿ya? Después de todo, confiando en Dios, sí, pero estará al cuidado, ¿ya? Es decir, de la palabra que se habla aquí y de la cual nos dice que provoca la huida, ¿ya? O sea, de ese sentido, ¿ya? Porque si nosotros cogimos este texto, igual lo decimos, tuvo temor y temblor Pablo de Dios, pues todavía no es el sentido, porque miremos lo que dice antes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podemos seguir estudiando la palabra de Dios, hablando del temor de Dios, y nos damos cuenta que hay palabras que se refiere al temor y que no se define definitivamente, o que no se refiere definitivamente al temor de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los textos entonces a los que se refieren? Ya. Bueno, todavía no terminamos. Vamos a ver otro texto, 1 Timoteo 5:20. A ver, lea usted, hermano. 5:20. Timoteo 5:20. Sí, 1 Timoteo 5:20. Ya. Dice,
a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ya. Igual, ¿no es cierto? A los que persisten en pecar, repréndelos. Delante de Para todos. que esa reprensión sea un acto, una acción en la que las demás personas también teman a que no hagan cosas que no deben hacer, y para que vea que hay Orden. sí se puede decir de orden, que se puede decir que hay orden, Claro. una congregación, ¿no es cierto? Ya. Pero nótese claramente de que tampoco se trata del temor, el temor a Dios. ¿Ya? Entonces todavía no. ¿No? Dice para que teman. El texto. Así dice el verso 20. Para que los demás también teman. Ahí está. Para que los demás tengan también la idea de, por ejemplo, Tener cuidado. de tener cuidado, claro. Pero por ejemplo, en algún caso, supongamos, nosotros vemos que viene la policía, ya, muy bien, va a un lugar por algo que en un lugar, en una familia, una persona, una determinada persona hizo algo mal, ya, y va y le lleva preso, no sé qué otra actividad tendría que hacer ahí la policía para cogerlo, y que no se dejaba coger y todo eso, entonces tiene que usar la fuerza La fuerza. y todo eso. Entonces la gente que ve alrededor teme, ¿no es cierto? Teme, pero ese temor no es el temor de Dios, No. es el temor de huir de estos acontecimientos, Temor humano nomás. ¿sí? Es de estar atemorizados por el acontecimiento, por la acción que tomó la policía, en este Preparar caso, también lo mismo. para apresarle a uno que cometió un delito, ¿no? Si en un colegio, por ejemplo, y hablemos así, si en un colegio, si hay un caso de violación, que son casos que se dan, ya, entonces, ¿qué pasa? Y si ahí interviene la policía, interviene la misma autoridad del colegio, ya, buscando al delincuente, el culpable, diría, aquí en este caso, entonces lo sacan de ahí, lo llevan, y todos ven, los estudiantes, ¿no es cierto?, viene temor, hay temor, pero no es el temor de Dios, el temor de huir de esos acontecimientos, de esos casos, el temor de ¿qué les diría en el otro sentido? De huir de estas cosas, el temor de, ¿qué más? Hermano, una preguntita, Ya. y aunque no es un temor, como usted dice, que no es de Dios, pero es un temor sano que le ayuda a ser cuidadoso, ¿no? Sí, sí. O sea, es claro, por consiguiente sí es un temor sano, sí. Es Hermano, ser cuidadoso. por eso el apóstol Pablo, con el que este texto anterior que leímos de Primera de Corintios, había una razón o una causa por lo cual el apóstol Pablo les dice a los hermanos: yo no vine con excelencia de sabiduría, porque ya había un caso en la iglesia. Por eso les dice con sabiduría humana, porque habían falsos hermanos que estaban hablándole a los hermanos, estaban infundiendo incluso la división. Entonces, claro, el apóstol Pablo le fue sincero a los hermanos, les dijo: hermanos, yo no vengo con esta excelencia de sabiduría, porque él proclamaba a Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, realmente, o sea, siempre había una causa. Por ejemplo, el texto actual que leímos en Timoteo también, por ejemplo, les dice a los hermanos, a Timoteo aquí el apóstol Pablo: ten cuidado, ¿no? Era 5:20. Ajá. Primera de Timoteo 5:20. Sí, Primera de Timoteo 5:20 también. Se entiende que había una razón por qué el apóstol le dijo a Timoteo 5:20. Dice, Para que también teman. a A los que persisten en pecar, pecar. repréndelos delante Claro. de todos, para que los demás también teman. Exactamente. O sea, repréndeles Así delante es. de todos para que los demás también teman. Tengan temor. Ya. No. Bueno, entonces les decía, claro, aunque es como dice el hermano Noé,
ya es un temor sano, pero este temor no es todavía el temor de Dios, Dios no, pues. porque vamos a ver ya más adelante. Ya, entonces, ¿qué podríamos decir? Miremos otro texto en Hebreos, hay muchos textos que podemos leer. Hebreos. Hebreos 2:15. O sea, esta clase de temor, Hebreos 2:15, esta clase de temor es motivo controlador de la vida y de qué más. En los asuntos también, se puede decir en los asuntos espirituales también, y morales, pero no un mero temor de su poder. Eso también debemos entender, no es un mero temor de su poder, porque la Biblia sí nos habla ya de que debemos tener temor y reverencia, o sea, temor del cual estamos hablando, el temor de Dios. Ahí es. Porque cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del temor reverencial a Dios, que es otra cosa. Ahora bien, vamos entonces a leer el texto, Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos, dice, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya, bueno, entonces aquí habla del temor de la muerte, ¿no es cierto? Ya. Y el 2:15. Ya. Ya. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya. Es decir, hablando de qué, dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ya? Esto es el diablo, o al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces es el temor de la muerte. Muerte física. ¿Sí? No espiritual. Entonces de eso se habla, pero aquí no se habla entonces del temor del cual estamos hablando, del temor reverencial a Dios, el temor de Dios, sino el temor a la muerte. Ya. Ahora, bien, de todas maneras, alguien preguntará y dirá, bueno, ¿y qué será? ¿Se tendrá temor de la muerte? Pues, como ser humano, como individuo, como de carne y hueso, generalmente el individuo Hay temor. tiene temor de morir. Eso lo muestran muchos textos en la Biblia. Por ejemplo, el caso de, a ver, si me acuerdo, Gloria, Josías. ¿El rey Josías era? ¿Ah? Sí. El rey Josías, que sabiendo que iba a morir y que ya le dijo, ¿ah? ¿No? Entonces, ¿cuál era? Ezequiel era. ¿Ezequiel o Ezequías? Ezequías, ¿no? Entonces, Estaba estoy enfermo en confundido. cama. Cuando Ya, yo Ezequías. la recogí y oró a Dios. Ya, entonces no era, entonces Ezequías, ¿cierto? ¿No era Él- Ezequiel? y No, Ezequiel es otro Ezequiel. profeta. ya se le anunció, el profeta le anunció que iba a morir. Claro. Ya, entonces, él lloró, pero también pidió a Dios, ¿no? Y dijo que tenga memoria de todo el tiempo que vivió obedeciéndole los mandamientos. Entonces, Pues que era Ezequiel. No, a Ezequiel. ver, ven el texto. Ezequías. Sí, Ezequiel, sí. Ya. Entonces, ahí nos damos cuenta, bueno. Pero con todo que sea, tenemos que aprender a diferenciar lo que es el temor de Dios. El temor de Dios, el que es el temor reverencial a Dios y el temor que en este caso estamos hablando, que provoca o que tiene el sentido de huir o de estar atemorizado, ¿ya? Y que provoca la huida.
porque de eso se trata aquí en estos textos. Ahora bien, podemos leer otros textos, está en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. A ver, ¿quién le tocaba leer ahora? En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya, aquí ya encontramos algo muy importante. Ya, desde el versos 17 podemos leer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? Lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya. Entonces, nótese claramente que aquí en las frases donde dice, porque el temor lleva en sí castigo, se habla del temor no de Dios, o sea, no del temor reverencial. Ya, a eso nos referimos. Ya, vamos a ver otro texto. Podemos ver en Apocalipsis 1:11, 11:11. 11:11. Apocalipsis 11:11. A ver, lee Delfín. Delfín. Función. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Pero quiénes se levantaron? Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. De los que fueron resucitados. ¿Sí? Los testigos. Ya. Entonces, pero aquí habla igual del temor. ¿De qué temor? No es el temor reverencial a Dios, sino el temor de lo que sucedió, del evento que aconteció ahí en ese caso. Igual. De huir, estaban atemorizados, ¿no? Como cualquier persona en el caso de un acontecimiento, algo extraño que le parece, está atemorizado. Un incendio, por ejemplo. Ya lo vio cómo aconteció, vio cómo pasó, cómo fue, los estruendos que se hicieron y todo eso, y quedó atemorizado. Y aún en la noche, mientras duerme, grita, ¿no? Está atemorizado de ese temor. Ya, ahora bien, el 18:10 de Apocalipsis, 18:10. 18:10 dice:
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, tu juicio. Ya. ¿No es cierto de qué se trata esto? Uno habla de la caída de Babilonia. Ya. Entonces ahí dice, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, o sea, temor. Vieron el acontecimiento igualmente. Los que vieron, pues tuvieron gran temor del acontecimiento que se dio. O sea, intención de huir, de estar atemorizados y que provocaba huida al mismo tiempo. De eso dice el texto. También el versos 15. Pero como les decía, de Dios como motivo controlador de la vida en los asuntos espirituales y morales. No un mero temor de su poder y justicia y retribución, sino un saludable miedo. ¿Sí? O sea, un miedo regularmente saludable, diríamos. A desagradable al mismo tiempo. Temor de ahuyentar, o sea, el terror que lleva a alejarse de su presencia. Miremos el 8:15 de Romanos. Y que influencia la disposición y actitud de uno cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios, por medio del Espíritu de Dios que mora en él. Vamos a ver entonces de qué se trata el capítulo 8:15 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Para que ya no estén en temor, dice. Claro. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Ya? Para estar en temor todo el tiempo. Como que ya no hubiera quien salve. Como que ya no hubiera quien libre de la condición pecaminosa. Un ejemplo en el caso, ¿no? Entonces, de ese temor, del temor de huida, de estar atemorizados. O sea, no era el caso. O sea, no era el caso estar en esa circunstancia, en ese momento, en ese sentido, dice el texto. Ahora bien, miremos otro texto. Bueno, hay muchísimos, pero sí los podemos leer. En Hechos 9:31. A ver, alguno que me puede ir con la lectura. 9:31. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, aquí ya encontramos un texto, ¿no es cierto? Encontramos un texto en la que dice claramente en ese sentido. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Andando en el temor del Señor. Bueno, ya más adelante ya vamos a ver, hay otra palabra de la palabra asimismo que viene del griego que se llama deilia, que significa cobardía, o sea, también es temor. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden leer estos textos posteriormente también en la casa. Sí pueden leer estos textos. ¿Ya? Porque hay muchos más.
Pero vamos a ver entonces la palabra deilia, que significa la palabra cobardía, que también se trata de la palabra temor, o sea, viene para identificar la palabra temor. ¿Ya? Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Es cobardía y timidez, pero no se trata del temor de Dios, o sea, el temor reverente a Dios, porque en 2 Timoteo 1:7 nos dice, vamos a ver, 2 Timoteo 1:7. A ver, lee Gloria. Rapidito. 1:7 dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya, entonces aquí el texto dice claramente de lo que nos quiere decir. 2 Timoteo 1:7. Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, la palabra cobardía o de la palabra miedo, o sea, temor también. Pero en este caso, que está relacionada con la palabra cobardía y timidez, porque tampoco es el propósito de Dios. Dios no ha dado a los cristianos un espíritu de cobardía y timidez. Ya. La cobardía y timidez en los asuntos espirituales más bien es lo que le hace que hacer de Satanás. Pero tomen en cuenta, lo que yo quiero dar una aclaración aquí, que nunca se utiliza en las escrituras la palabra cobardía y timidez, nunca se usa en un sentido bueno, sino que siempre se usa en un sentido para describir la parte mala del individuo en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver por ejemplo a ver, vamos a leer el texto. Está en Apocalipsis 21:8. A ver, ayúdenme, hermano Sergio, por favor, 21:8 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí el texto lo describe de manera clara para dar a entender que, como ya lo dijo antes, el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el verso 7, el espíritu de cobardía y de timidez, que Dios no lo ha dado. Ya. Porque ahí nos damos cuenta entonces que no se usa en un sentido bueno. Y aquí tampoco se usa en un sentido bueno. Sino más bien en el sentido contrario, que los cobardes irán ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. A los cobardes. Y ahí está otras cosas más, a los incrédulos, a los abominables, pero aquí dentro de ello, como primera parte, en el versos 8 está la palabra cobardía, cobardes. Es decir, los que fueron cobardes para poder seguir en el Evangelio, para poder seguir, para luchar, para alcanzar el cielo, para estar con Cristo, definitivamente no les espera ¿qué? Los que abandonaron a Cristo, no les espera ¿qué? Es el lago que arde con fuego y azufre. Ya. Entonces, ahí nos damos cuenta que no se usa en un sentido bueno, sino en un sentido totalmente, no bueno, o sea, sino malo, en el sentido malo, ya, en otras palabras. Pero esa es la palabra del griego, o sea, el griego que encontramos de Ilia, que se refiere a la palabra cobardía. O temor o timidez en este caso. Bueno,
Ahora bien, entonces, más adelante ya tenemos otra palabra que se llama eulabeia. Es un griego. ¿Ya? ¿Qué significa? Ahí como ustedes pueden ver en su hojita. En primer lugar, tener precaución. Precaución. Es decir, si de pronto vamos por ahí caminando y alguien me dice, alguien ve ahí peligro, ¿no es cierto? Eso significa que hay que tener precaución. Entonces te va con cuidado. Con cuidado. ¿Sí? En el primer sentido significa precaución. Precaución. Ya. Luego se refiere esta misma palabra a la reverencia y temor. Temor piadoso. Que por consiguiente en Hebreos en el capítulo 5, verso 7, se refiere al temor reverencial o reverente. Ya vamos a leer el texto entonces. Hebreos 5, 7. Entonces, aquí sí se habla del temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios. Entonces, ahí puede darse cuenta usted, no puede coger cualquier texto de la Biblia y hablar del temor de Dios y decir que el texto, por ejemplo, como algunos de los que leímos ya en Hechos 2:43, 19:17, 1 Corintios 2:3, 1 Timoteo 5:20, que estén hablando del temor de Dios. Pero aquí sí, vamos a ver de qué se trata. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su fe, de su temor reverente. Ya, ahora bien, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ah? Entonces, ¿de qué se trata? Esto sí se habla, y la Biblia nos refiere de manera clara que es del temor reverencial. Nadie puede concluir diciendo, pero Cristo tenía miedo del Padre. No dice el texto eso. ¿No? O tenía miedo de lo que iba a acontecerle. No dice eso. Solamente está diciendo que Cristo tiene un temor reverencial al Padre y que por consiguiente se sometía a la obediencia al Padre para que en él se cumpliese lo que el Padre había determinado hacer por medio de él, para liberar a la raza humana del pecado y llevar a la muerte, y llegar a la muerte en cruz. ¿Sí? Entonces, la palabra temor reverencial es la intención de Cristo de hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? La voluntad del Padre a cualquier costo. Ya. Pero él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Eso significa que era un temor reverencial a Dios, al Padre celestial. Y que él por ningún momento estaba dispuesto a desobedecer. Ni aún el diablo, por la insistencia que hizo muchas veces en tratar de que desobedeciera o hiciera otra cosa de lo que no le fue mandado y de lo que sí le mandó el Padre que hiciera, no lo tenía que hacer. Es decir, lo que fue en la tentación a lo que me estoy refiriendo. Es decir, porque él estaba dispuesto a todo costo a obedecer al Padre, o sea, a seguir teniendo temor del Padre, pero de temor reverencial. De eso se está tratando aquí. De eso se refiere. Temor reverencial al Padre. ¿Qué es? Este temor, combinado con la palabra amor, le hace al individuo tener una piedad, o sea, piedad, ser piadoso. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora miremos el 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí está, ¿no es cierto? El 12:28 nos dice que sirvamos a Dios, agradándole a Dios con temor y reverencia. Eso significa que
Este temor, de lo cual dice aquí en el texto 28, versos 28, ¿sí? El 12-28, ¿no es cierto? Ya. No significa un temor del cual estábamos hablando de la palabra probos, o sea, de lo que decíamos en el sentido de huir, de estar atemorizado, de no saber qué hacer, de que no puedo determinar qué mismo hacer, y que bueno, tengo y me da provocación de huir. No, sino que es el temor reverencial a Dios, porque ustedes pueden leer ahí, dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? Tengamos gratitud, o sea, al mismo tiempo seamos agradecidos con Dios y mediante ella sirvamos, tengamos piedad también, seamos piadosos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, dice, con temor y reverencia. ¿De qué se trata entonces? Es el temor reverencial, el temor a Dios del cual estamos hablando. Significa que al individuo, al cristiano, nos permite, ese temor a Dios nos permite ser obedientes al Padre, ser obedientes a Dios, porque de eso se trata. Si el individuo no tiene temor de Dios, hace lo que le viene en gana, ¿sí? Habrá otra clase de temor, pero al fin y al cabo lo hará, aunque con temor del temor que no es el temor de Dios, lo hará. Aunque con temor del que no es el temor de Dios, aunque con temor, el temor del que estábamos hablando al principio, del temor de huir, de provocar, de estar atemorizado o de terror, en ese sentido, pero sin embargo hará. Ahora, aquí me viene la idea de algo importante. Cuando hablamos de esto, la mujer, aunque sabe definitivamente que no debe tener un aborto, o sea, no debe provocar el aborto, y ella teme, ¿no es cierto?, de la circunstancia, el caso que le puede acontecer, y aun que le pueda provocar la muerte. Sin embargo, lo hace. Pero ese no es el temor de Dios. Ahí claro que hay temor, pero el terror del acontecimiento al caso que vendría de lo suscitado, de lo hecho, ya, eso. Pero aquí es totalmente contrario, o sea, es cambiante la idea, está clara, del temor reverencial a Dios. Si en el caso que mencioné fuera un temor reverencial a Dios, no lo hiciera, aunque tuviera muchos consejos. Ella dijera que no, que teme a Dios, y por eso obedece a Dios antes que haga estas cosas de las cuales le aconsejó o le dijo el médico que hiciera. Entonces, el temor a Dios es totalmente diferente a lo que podemos ver ante ciertas circunstancias que pueden acontecer al individuo, ¿ya? Porque la Biblia habla del temor reverencial a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos hace mención, no lo voy a leer el texto, no lo tengo tampoco el texto, de que Sara tenía, ¿qué dice el texto? Que Sara era reverente para con el esposo, ¿sí? Le llamaba Señor. Le llamaba Señor, que se sujetaba a su esposo, pero había un temor reverente a su esposo. Eso le significa que era un temor, que no era un temor definitivamente, no de huir de él, de no verlo, no de huir, ¿no? Sino que era temerosa de Dios. Y que por tal motivo, definitivamente por ser temerosa de Dios, se permitía obedecer las leyes de Dios, de obedecer a su marido. El marido también, claro. ¿Sí? De obedecer a su marido. O sea, con temor reverencial al marido, por cierto, y temor reverencial a Dios. ¿Sí? Es el caso. Si alguna mujer le dice y no le entiende, si alguna mujer cristiana le dijera a una mujer, por favor, teme a tu marido. Pueden haber casos que alguna mujer muchas veces pueda decir que con estas palabras, teme a tu marido, ¿verdad? Si te encuentra en tal cosa, te va a matar a palo, por ejemplo. Entonces, eso no significa que le está diciendo el temor de Dios. No. Significa un temor de qué?
Del temor que ya hablamos antes, del sentido de huir, de estar atemorizada por acciones que son ilegales, ilícitas, ante la situación de que se enteraría el marido. Pero si una mujer, no le va a entender después, pero si una mujer cristiana le dice, por favor, teme a Dios. Está hablando del temor reverencial a Dios. ¿Ya? Sin embargo, ante esta situación, ante estos casos, también debiera tener una explicación. Porque tener temor de Dios no es que tema definitivamente porque a Dios como un ser porque no lo ha visto, porque la Biblia no dice eso, sino que habla más bien del temor, como dijimos ya antes, del temor reverente, del temor reverencial a Dios en el sentido de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Ya? Las dos cosas, es decir, el temor y el amor a Dios, unidas estas dos cosas, le hacen al hombre a ser piadoso. ¿Ya? Para huir, ahora sí utilizamos, para huir del pecado y obedecer a Dios con temor reverencial, teniendo temor a Dios con temor reverencial. En ese sentido encontramos en la Biblia, yo no encuentro otro sentido, no hay más. Ahora, miremos otro texto, Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Ya, gracias. Por ejemplo, este personaje, ¿de quién se trata? Cornelio. De Cornelio, ¿no es cierto? En el 10:2 de Hechos. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios. El texto dice claramente. Aunque era todavía no convertido a Cristo, pero era piadoso y temeroso a Dios. ¿Sí? Primero creía que había un Dios. ¿Sí? Aquí se convierte el amor y el temor a Dios. Las dos cosas que le dije que le vuelven al hombre piadoso. Era piadoso y temeroso de Dios. Características visibles o cualidades visibles del individuo, en este caso de Cornelio, y que le identificaban como un siervo que sería de Dios, humilde y reverente al Dios Todopoderoso. Pero una de las cosas que nos llama la atención es que hay piedad del hombre hacia Dios. Como les decía antes, las dos cosas se unen, el amor y el temor de Dios. Es decir, el temor de Dios, que significa una actitud básica de la vida. Ahí está en la hojita, sigan leyendo. Un cierto motivo predominante de vida. No estamos hablando meramente de un temor de su gran poder, o sea, de que Dios puede destruir, no. Sabemos que puede destruir, pero no estamos hablando en ese sentido. La Biblia no se refiere en ese sentido, sino que se refiere ¿en qué? En el sentido de un gran temor de castigo, sino es un sano miedo o temor de desagradarle a Dios. ¿Sí? Es un temor sano de desagradarle a Dios. Y por eso quiere hacer lo mejor para Dios, sabiendo que tiene que obedecer los mandamientos de Dios, el cristiano. En ese sentido. Pero si el cristiano no tiene temor a Dios, él no toma en cuenta esto. Puede hacer cualquier cosa. Igual entonces no es cristiano, pues es incrédulo. ¿Ya? Puede hacer cualquier cosa. De no cumplir con su voluntad. O sea, tiene temor, un sano temor o miedo, temor desagradable de no cumplir su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Pero también el amor tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? Con esta actitud. Este temor de Dios no nos aleja, no nos hace alejarnos de Él. Al contrario, nos hace acercarnos a Él. ¿Ya? Nos hace acercarnos de Él, o sea, querer recibir de Él sus bendiciones.
O sea, cuando hablamos del temor de Dios, no es un temor que nos hace alejarnos cada vez más y más de Dios, no. Sino que es todo lo contrario, es un temor reverencial, como les dije, de obedecer a Dios y que nos hace acercarnos más y más a Dios. En ese sentido. Porque tenemos toda la intención sanamente de obedecer sus mandamientos. Y por eso obedece el cristiano. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, puedo decir algo No he hablado últimamente con el hermano Aníbal, pero para mí el hermano Aníbal era un hombre, un cristiano temeroso de Dios. ¿Ya? Temor reverencial que tenía a Dios. ¿Ya? Y bueno, pues Dios le escogió para que sea el que dirige la congregación allá. ¿Dónde es? Quinindé. En Quinindé. Pero es un hombre temeroso de Dios. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que yo pude identificar en él, que era temeroso de Dios. ¿Ya? Él no podía ceder ante otras circunstancias, aunque estaba solo al principio, porque era temeroso de Dios. ¿Ya? Desde luego, no es inmune al pecado el cristiano. No, el Evangelio no es una vacuna en el cual inmuniza al hombre o a la mujer del pecado. Pero el temor de Dios es una parte fundamental, y yo digo una cualidad, o mejor, una actitud importantísima que debe tener cada cristiano para poder sobrellevar los mandamientos de Dios. Si no, cualquier cosa puede decir y cualquier cosa puede hacer. Cualquier cosa puede aconsejar. Eso significa que cualquier cosa está haciendo. Pero el que tiene temor de Dios, el cristiano reverente, temeroso de Dios, entonces él ve que no tiene que hacer lo que Dios prohíbe hacer. ¿Ya? Y por lo tanto, no aceptará cualquier cosa. ¿Sí? En el capítulo 8, que ya lo leímos, de Romanos 15, versos 15, en lugar de alejarnos de Él, nos hace acercarnos a Él. Eso decía el texto. Nos hace exclamar, Abba, Padre. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? Acerquémonos, como nos decía en Hebreos 4:16. Vamos a leer 4:16 de Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya, entonces, ahí nos dice que debemos acercarnos, ¿ya? A Dios. 4:6. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el texto hace una invitación. ¿A través de qué? De que el cristiano, siendo piadoso y temeroso de Dios, le hace acercar cada vez más, porque ese temor a Dios le hace acercar más a Dios, no le distancia. Nos hace acercar más cada vez a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? Entonces el temor a Dios, del cual estamos hablando, que es el temor reverencial a Dios, no le hace alejarse de Dios, sino que le hace acercarse cada vez más a Dios. Porque el cristiano con temor reverencial se acerca a Dios
obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ya? Y es todo lo contrario cuando vimos en 2 Timoteo 1:7. No hay temor de los hombres. En el caso de 2 Timoteo 1:7. Ahí no hay temor, ¿no? Miremos lo que dice el texto. Vamos a leerlo otra vez. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios en espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir? No hay temor de los hombres. Pero en este caso, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Porque el espíritu de cobardía y de temor del cual se puede temer así en ese sentido, de eso no nos dio Dios, sino que nos dio Dios espíritu de valor, de fuerza, de poder, en ese sentido. Ahora bien, el temor de Dios, y habla de la adoración de Dios, ¿no? Porque si no hay temor de Dios, no podemos adorar a Dios. Alguien va a decir, bueno, pues yo sí adoro, sí puedo adorar a Dios. Alguien va a decir, o alguien va a demandar. Pero la verdad es que sin el temor de Dios no hay una perfecta adoración a Dios. Eso también cada cristiano debemos entender. Aunque la palabra de Dios se nos dice que no se define en las Escrituras, pero varias palabras usadas indican la reverencia, el homenaje, la devoción, y se puede ver claramente una afinidad a estas palabras con la palabra temor de Dios. Entonces, sí es así. Porque cuando leímos y cuando investigamos la palabra reverencia, es una actitud, y es una buena actitud. Es una actitud de profundo respeto y amor a Dios. O sea, es una actitud de profundo respeto y amor. Es una conducta reverente hacia Dios que incluye honrarlo, que incluye respetarlo, y también expresarle gratitud, o sea, agradecimiento, porque gratitud quiere decir agradecimiento, y obedecer sus mandamientos. Porque cristiano, ¿de qué más debe estar agradecido a Dios? Pues, ya, por lo que nos ha salvado, mayormente. Entonces, no tampoco somos cristianos solamente que pedimos y pedimos, sino que también somos agradecidos. O sea, debemos ser agradecidos con Dios. ¿Y cuándo podemos agradecerle a Dios? ¿Y cómo podemos agradecerle a Dios? Agradecerle a Dios rindiéndole culto y homenaje a Dios. Cuando venimos al estudio, cuando venimos al culto, cuando participamos de la cena del Señor, estamos rindiéndole culto y homenaje a Dios agradecidamente. De eso se trata cuando se habla del temor de Dios y la adoración de Dios. ¿Ya? De agradecerle a Dios. No le podemos agradecerle llevando regalos, ¿no es cierto? No es que en Chontapunta va a estar mañana el Señor ahí visible personalmente y le vamos a llevar un regalo. No. Pero aquí está en medio de nosotros. Así está con nosotros. Y el mejor regalo que usted puede darle a Dios es usted mismo, su corazón. ¿Sí? Su actividad en la que usted está rindiéndole culto y homenaje a Dios. Es el mejor regalo. A Dios. ¿Usted quería el mejor regalo de Él? La salvación. Por gracia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Dios demanda también de parte suya, mía, de todos, ser agradecidos a Dios, rindiéndole culto y homenaje como se merece Dios. Eso es lo que, si no hubieran otras palabras más para expresarnos, para decir, para encontrar sobre la palabra temor reverencial a Dios y el amor a Dios, es suficiente. Es suficiente para entender que Dios quiere que nosotros le rindamos culto a Él, al Dios Todopoderoso, con temor y reverencia. Así dice la Biblia. Con temor y reverencia. No que es a un Dios que porque nos castiga y ya, por eso le obedecimos.
no, sino que por el mismo hecho de que es el Dios Todopoderoso, mirad su magnificencia, su omnipotencia de Dios, omnisciencia, ¿ya? Que son ¿qué diríamos? Los atributos de Dios, ¿ya? Que todo lo puede, ¿ya? Entonces, ¿yo qué soy? Dijo, ¿cuál nomás dijo? ¿Quién nomás dijo que era como un gusano? Ya. Como uno que no es nada para delante de Dios. Pero que sin embargo Dios nos ha tomado en cuenta. Fíjese. No soy nada para Dios. Pero que sin embargo Dios me ha tomado en cuenta. Y por esa misma razón debo estar agradecido rindiéndole culto y homenaje a Dios con temor y reverencia. Del cual estamos hablando, el temor reverencial a Dios. Bueno, ahí vamos a quedar porque no vamos a terminar porque es largo el tema, ¿no? Miren que hay mucho que decir y ahora se nos escaparon de leer algunos textos. Vamos a ver un último texto. Ya, vamos a ver en Levítico 19:30. Levítico. Sí, Levítico 19:30. Ya. Entonces, decía antes, sí es el 2, ¿no? Número 2. Sí. Ya, entonces, entre la adoración a Dios y el temor de Dios. Sin el temor de Dios es imposible darle homenaje. Es imposible adorarle perfectamente o completamente. Muchos no adoran a Dios porque no le temen. Ya. Porque la pregunta es muchas veces, bueno, ¿y por qué no adoran a Dios? Ahí ustedes pueden ver los católicos, los mormones, los adventistas, los testigos, los pentecostales. ¿Por qué no adoran? Usted se va a preguntar, ¿pero por qué no adoran a Dios de la manera perfecta, completa? Así como Dios dice en las Escrituras. ¿Por qué no? No tienen temor de Dios, pues. Porque no tienen temor reverencial a Dios. Porque a ellos no les importa un pito. Si es que está escrito o no está escrito. Si hay prohibición o no hay prohibición, sino que hacen según sus deseos. Según sus... ¿cómo se llama? Bueno, según sus deseos. ¿No? Ya. Nada más. Entonces, no le adoran a Dios por eso. Porque adorar a Dios significa adorarle con temor y reverencia. Ya. Y les decía que vamos a leer el último texto, Levítico 19:30. ¿30? Sí, 19:30. Mis sábados guardaréis, y por mi santuario tendréis reverencia. Yo, Jehová. Mire, Dios le mandó al pueblo de Israel que con temor reverente le rindan culto y homenaje a Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué nos damos cuenta que es así? Que le obedezcan, que obedeciendo a Dios le rindan culto y homenaje a Dios. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque ahí dice, pues, dice, mis días de reposo guardaréis. Es decir, que deberían guardar los mandamientos de Dios, está listo, está claro. Y ahora, más adelante dice, y mi santuario tendréis en reverencia. Es decir, hablando de que con el temor reverente a Dios, debían los israelitas guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios en cuanto a adoración se refiere. ¿Ya? En cuanto a adoración se refiere. ¿Ya? El culto piadoso refleja el temor de Dios. ¿Sí? El perder su temor de Dios, el pueblo se apartó del culto. Acuérdense que eso sucedió. Se apartó del culto prescrito por Moisés y comenzó a ofrecer otros actos que no estaban mandados por Dios. Ahora sí se fueron a ofrecer culto a Moloc. Se fueron a ofrecer culto a los becerros de oro,
se fueron a ofrecer culto y así definitivamente. Ya se hicieron idólatras. ¿Ya? Entonces ya no era culto reverente a Dios, porque eso ya no es a Dios, es a Satanás. La Biblia enseña claramente que todo lo que no es culto reverente a Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, es culto a Satanás. Eso no lo estoy diciendo yo. La Biblia, ustedes van a ver varios textos y van a encontrar. ¿Ya? Por ejemplo, si las diferentes congregaciones o iglesias, sectas religiosas que ofrecen culto a Dios, que dicen que ofrecen culto a Dios, y no ofrecen conforme a la voluntad de Dios, ¿a quién ofrecen? Satanás. Porque no obedecen conforme a la voluntad de Dios. Aquí les dijo al pueblo de Israel que guarden los mandamientos de Dios, pero cuando ellos no guardaron, o sea, no obedecieron los mandamientos de Dios con temor y reverencia, o sea, no rindieron culto y homenaje a Dios con temor reverente, hicieron otras cosas, entonces definitivamente no obedecieron a Dios. O sea, no fueron los que tuvieron temor reverente a Dios, sino que se desviaron y obedecieron culto y homenaje a Satanás. No hicieron la voluntad de Dios. No hicieron la voluntad de Dios, está claro. Pero me gustaría terminar este tema. Vamos a ver en la próxima lección. No sé si me dan la próxima lección el sábado. Está bien. Ya, ahí vamos a quedar.